Muy bien, ya está grabado. Entonces, bien, entonces antes de comenzar, ¿alguien ha escuchado sobre las leyes de Newton? ¿Alguien sabe qué son las leyes de Newton? ¿Alguien sabe quién es Newton? Porque Pues Newton sí ya... hemos oído de ella. Ujú. A la persona que supuestamente le cayó una manzana en la cabeza, pero realmente no fue así. Sí, ¿no? Hay una leyenda donde supuestamente él estaba sentado en su patio, ¿no? Entonces estaba en uno de esos árboles y le cayó de la cabeza una manzana, sí, es una leyenda. No sé si pasó en realidad, no sé si sí, no sé si no, pero con eso encontró lo que es, o bueno, determinó o investigó lo que es la fuerza de gravedad, ¿no? Bueno, la ley universal de la gravitación. Entonces sí, va más o menos por ahí. Entonces, no sé, ¿alguien más ha escuchado sobre las leyes de Newton? ¿Para qué sirven las leyes de Newton? ¿Qué son las Yo leyes de solo Newton? las he escuchado, pero no sé cuáles son. Ok, ok. Ajá, así como específicamente no le puedo decir algo específicamente, pero Ujú, sí sé que existe, sí sé más o menos como de qué se ujú. trata. Ok, ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, ¿qué son las leyes de Newton? Miren, vamos a leer esto un poco y ahorita vamos a ir explicando. ¿Qué dice? Leyes de Newton. Todos los cuerpos en el universo se mueven no importando su forma o tamaño, pero sí su masa. Si nos quedamos únicamente con este, déjenme sacar un lápiz. Si nos quedamos únicamente con este enunciado, ¿qué entienden por este enunciado? Y lo repito, ¿no? Que dice, todos los cuerpos en el universo se mueven, no importando su forma o tamaño, pero sí su masa. ¿A qué creen que se refiere a ese enunciado? A los átomos todo el tiempo se están moviendo. Ok, a los átomos sí, en todo momento se están moviendo, sí, es correcto, correcto, pero váyanse un poco más general, porque los átomos es algo más pequeño, ¿no? Es algo Refieren al muy... A movimiento. las células. A las células, ok, sí, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que estas leyes son como del movimiento, ¿no? A Ujú. eso se refieren. Correcto, sí, correcto. Cuando nosotros hablamos de, bueno, cuando se menciona este enunciado, miren, y va de nuevo, dice, todos los cuerpos en el universo se mueven, no importando su forma o tamaño. ¿Por qué creen que todos los cuerpos se mueven, no importando su forma o tamaño? Porque vean, nosotros personas, y vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner aquí una pelota, ¿no? Entonces, Olivia en un momento sí nos mencionó algo bien importante. Tanto nosotros personas como las pelotas están conformadas de algo llamado átomos. Ujú. Átomos. Ujú. ¿Qué es un átomo? Un átomo es la estructura mínima que compone a cualquier cuerpo. Ajá. Sea animado o sea inanimado, todos estamos compuestos por átomos. Ujú. Entonces, si nosotros estamos compuestos con átomos, bueno, estos átomos ya irán formando diferentes cosas. Por ejemplo, en el caso de organismos vivos, estos átomos van a formar células y estas células van a formar biomoléculas. Estas biomoléculas vienen siendo lo que son proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, todas las moléculas complejas que van a componer al final un cuerpo. ¿Por qué? Porque a partir de Iones, ¿no? unas... Sí, sí, dime, dime. Iones, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Iones. Perdón, ¿no escuchó bien, Camilo? Bueno, sí, es que me dijeron una vez que en biología dijeron que estábamos conformados por moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otras cosas. Y le llamamos chones. Ah, correcto, sí, es el famoso CHOMS. Sí, 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 claro, lo vemos en biología, lo tocamos un poco. CHOMS son los elementos básicos que forman la vida. Ujú. Y a partir de estos 5 elementos, bueno, son 6 en realidad, de estos 6 elementos se forman las biomoléculas. Lo que es una proteína, lo que es un carbohidrato, lo que es un lípido, lo que es un ácido nucleico. Y cuando hablamos de ácidos nucleicos hablamos del ADN. Ujú. Entonces, sí, efectivamente, una célula va a estar formada por estos elementos van a formar esas biomoléculas y esas biomoléculas van a formar tejidos, órganos, sistemas y van a formar cuerpos. Ujú. Pero vean, la base es este átomo, ¿ok? Ahora, en el caso de cosas inanimadas, también están formadas de átomos,
Pero a comparación de los organismos vivos, estos no forman células, sino lo que forman son compuestos. Ujú. Es decir, es la unión de diferentes átomos de diferentes elementos para poder formar compuestos químicos y estos compuestos químicos puedan formar diferentes tipos de polímeros. Ujú. Esto se detalla un poco más en la materia de química, ¿ok? Pero es importante porque lo tocó un poco Olivia. Entonces, ¿por qué tocamos esta parte? Porque el átomo siempre está en un constante movimiento, ¿no? ¿Por qué está en un constante movimiento? Bueno, resulta que el átomo está compuesto por un núcleo y alrededor de este tiene unos orbitales. Ujú. Estos orbitales van a tener algo llamado electrones. Estos electrones van a estar en constante movimiento alrededor del núcleo de ese átomo. Ujú. Entonces vean, el átomo es algo muy, 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 muy pequeño. Es imposible verlo, ni siquiera con un microscopio lo alcanzamos a ver. Ujú. Y hace no mucho apenas hubo una fotografía que ganó el premio de la fotografía de ciencia, lo cual se pudo fotografiar un átomo, pero a través de una refracción. Es decir, que se hizo incidir un haz de luz a través de ese átomo y se pudo refractar digamos, su sombra, se puede decir así. Un Entonces, microscopio electrónico, ¿no? sí, se utilizan microscopios electrónicos, correcto. Recuerden que los microscopios electrónicos son aquellos microscopios que únicamente podemos ver cosas de menor tamaño a 0.2 micrómetros. Es decir, únicamente podemos ver cosas de 1 por 10 a la -6 metros. Ajá. Es decir, de esto para abajo utilizamos un microscopio electrónico para ver. Ujú. Por ejemplo, esto se ve en biología, ¿no? Con esto, ¿qué tipo de microorganismo podemos ver? Con esto podemos ver principalmente virus, que tienen aproximadamente tamaños de 0.2 a 0.4 micrómetros. Ujú. Entonces, bueno, si recuerdan sus clases de biología, pues bueno, para eso sirve, ¿no? Pero bueno, no hay que desviarnos tanto, no hay que desviarnos tanto. Entonces sí, efectivamente, el átomo siempre va a estar en un constante movimiento. Ajá. ¿Y qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene? Pues tiene un tamaño muy, muy pequeño, que es impredecible, ¿cómo podría decirlo? Bueno, es prácticamente imposible verlo por el ojo humano. Necesitaríamos alguna herramienta muy avanzada, como por ejemplo un microscopio, para poderlo ver. Y todavía con el microscopio es muy complicado poder ver el átomo. Si no es que es casi imposible. ¿Ok? Entonces, así como los átomos, todo lo que está dentro del universo tiene un movimiento. Todo, todo, todo. Por ejemplo, los planetas, por ejemplo, el sistema solar completo, por ejemplo, nosotros, cuerpos, por ejemplo, el planeta que tiene un movimiento de rotación y traslación, por ejemplo, la luna, lo que ustedes quieran, siempre va a tener un movimiento, no importa su forma y su tamaño. Y ahora viene como la pregunta del millón. ¿Por qué creen que estos cuerpos se mueven dentro de nuestro universo? Pues hay Con distintas los razones. átomos. Hay distintas razones, ¿no? ¿Cómo? Ok, no tanto por los átomos. Bueno, sí por los átomos, pero váyanse un poco más general. Ya no hablemos tanto de los átomos. ¿Por qué? ¿Qué razones creen que genera el movimiento dentro de nuestro Fuerza. universo? La fuerza, sí, principalmente la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Ya vimos que la fuerza una unidad vectorial. Ujú. ¿Por qué? Porque va a tener una magnitud, una dirección y un sentido. Ujú. ¿Por quién va a generar esas fuerzas que se generan dentro de este universo? Pues justamente los cuerpos que sean más grandes. Ujú. Por ejemplo, ustedes dentro de nuestro sistema solar, ¿quién creen que tenga la fuerza de gravitación más grande? El sol. El Sol, correctamente. ¿Por qué? Porque es un cuerpo con una masa muy, muy, muy grande. Es el cuerpo más grande dentro de nuestro sistema solar. Ujú. Entonces vean la importancia de esto. Dice, todos los cuerpos en el universo se mueven, no importando su forma o tamaño, pero sí su masa. ¿Esto qué querrá decir? Ya vimos que dentro del universo todos los cuerpos tienen un movimiento. Ujú. Que no importa su forma ni su tamaño. Pero ¿por qué sí importará su masa en el momento de moverse dentro de nuestro universo? Porque entre mayor masa, más atrae a otros cuerpos pequeños. Correcto,
Correcto, entre mayor masa, mayor será la fuerza de atracción que genera sobre otros cuerpos. Por eso en el examen decía que Júpiter era 3 veces más la fuerza de gravitación, ¿no? Es correcto. ¿Por qué creen que Júpiter tiene una fuerza de gravitación más grande que de la Tierra? Porque es más grande. Porque es más grande, correcto. Entonces vean, si en Júpiter la fuerza de gravedad es 3 veces mayor, en el Sol, ¿cuántas veces más grande será la fuerza de gravedad a comparación de la Tierra? Pues posiblemente 10. Sí, seguramente una cosa bárbara, ¿no? No les tengo el dato, lo investigaremos, pero sí una cosa muy grande, muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces ya entendemos que todos los objetos, todos los cuerpos se mueven adentro de nuestro universo, no importa su tamaño ni su forma, pero sí importa su masa. ¿Por qué? ¿Por qué va a importar su masa? Porque dependiendo la masa, será la fuerza de gravedad que incidirá sobre otros cuerpos. Recuerden que cuando hablamos de una fuerza es cuando dos cuerpos aplican algo sobre otro objeto. Porque la fuerza se da, ¿por qué? Porque un objeto está aplicando fuerza a otro. Ajá. Es decir, si yo tengo aquí un muñequito y aquí tengo una caja y este muñequito empuja, pues aquí yo estoy generando la fuerza. La fuerza no es imaginaria, sino que la fuerza está aplicado sobre dos cuerpos. ¿Y por qué la fuerza de gravitación se le considera, pues ahora sí que fuerza, valga la redundancia? ¿Por qué? Porque si el objeto es muy grande, pues obviamente va a tener una fuerza de atracción sobre otros cuerpos. Eso es un poco lo que describe la ley universal de la gravitación, que la veremos más adelante. Pero por eso se generan los movimientos dentro del cuerpo. Ahora, eso ya se sabe desde muchos años atrás, pero ¿desde qué momento se sabe? Pues hubo una persona llamada Isaac Newton, la cual a través de su ley universal de la gravitación pudo describir cómo se mueven los cuerpos o qué tipo de movimientos cumplen estos cuerpos. ¿Y qué leyes van a respetar? Estas leyes son las 3 leyes de Newton. Primera ley, segunda ley y tercera ley. ¿Qué nos describen estas leyes? Nos describen cómo es que se mueve un cuerpo. ¿Ok? Y estas leyes se rigen por la física clásica. Es decir, si ustedes recuerdan el principio del curso, vimos cómo fue avanzando la física a través del tiempo. ¿Cómo iba avanzando la física a través del tiempo? Bueno, primero se dio la física clásica. Y a partir de la física clásica se empezaron a derivar diferentes formas de estudiar la física. La física nuclear, la física no sé qué, la física... Es decir, todas las físicas sabidas y por haber. Pero, ¿por qué a estos conocimientos se le consideran la física clásica? Porque a partir de estos conocimientos que se dieron, empezaron a derivarse pues varias áreas de la física. Entonces, siempre hay que entender que dentro de nuestro universo se van a generar movimientos. Por eso es sumamente importante entender las bases de cómo es que se mueve un cuerpo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo va bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver cada una de las leyes. Primera ley. ¿Alguien quiere comenzar a leer Yo, hasta aquí, por favor? Sí, por favor, Olivia. ¿Qué es la primera ley de Newton? primera ley de Newton, conocida también como principio de Galileo o ley de inercia. Establece que los cuerpos cambiarán sus estados de movimiento o reposo solo en presencia de una fuerza neta, es decir, un cuerpo en reposo tiende a mantenerse en reposo o un cuerpo en movimiento tiende a mantenerse en movimiento a velocidad constante en una trayectoria rectilínea. Ok, muy bien. Entonces vean, todo este enunciado nos lo resume en este entrecomillado, que dice, todo cuerpo que se encuentra en reposo o en movimiento constante permanece en ese estado hasta que no existe una fuerza que lo cambie. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un objeto, vamos a suponer que es esta caja, que es esta caja de color rojo, ¿por qué va a permanecer en reposo? ¿Ustedes por qué creen que va a permanecer en reposo? Es decir, que no va a tener ningún movimiento. Porque no le están ejerciendo ninguna fuerza.
Correcto, porque nadie no le está ejerciendo una fuerza. Entonces, si nadie le está ejerciendo una fuerza, su velocidad va a ser igual a cero. Ajá. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún movimiento. Pero ahora, ¿qué sucede si llega una persona color verde y aplica una fuerza sobre esta caja de 20 newtons? ¿Qué va a suceder? Que se va a mover. Se va a comenzar a mover, correcto. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? Que siempre, o más bien cada vez que vaya a haber un cambio en la aceleración o en la velocidad de un cuerpo, otro cuerpo debe de llegar para generar una fuerza y generar ese cambio. ¿Por qué? Porque por sí solo no va a poder generar su propia fuerza, sino que necesita de otro cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos observar justamente ese cambio que se traduce en qué? En una velocidad o en una aceleración que va a llevar una trayectoria ¿qué? Constante. ¿Y por qué va a ser constante? Porque si llevo la misma fuerza, la velocidad va a ser constante. Pero si yo hago cambios de fuerza, pues esa velocidad o esa aceleración ya no va a ser constante. Entonces, vean, por eso la importancia de este entrecomillado que dice, todo cuerpo que se encuentra en reposo en movimiento constante permanece en ese estado hasta que no existe una fuerza que lo cambie. Entonces, vean, si este monito verde va empujando a mi caja verde, pues este llevará una velocidad constante. ¿Por qué? Porque está aplicando una fuerza de 20 newtons de manera recta. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ok, ahora, este monito verde jamás va a parar hasta el momento en el que, ¿qué? En el que llegue ahora un monito azul y aplique una fuerza contraria. Si aplico una fuerza contraria, ¿qué va a pasar? Pues ya podemos observar aquí una fuerza que está cambiando, ¿qué? Que está cambiando este fenómeno. ¿Por qué? Porque ahora la fuerza aplicada sobre la caja roja ya no es de 20 newtons. ¿De cuánto será ahora? Si ahora este monito azul está aplicando una fuerza, supongamos también de 20 newtons, pero en sentido contrario. ¿Qué está pasando? ¿Qué fuerza será aplicada ahora sobre este cuerpo o sobre la caja color rojo? ¿Qué le pasa a esa fuerza? Pues esta fuerza... Sí, dime. Se contrarresta porque si los dos están empujando la misma fuerza, no va a servir de nada, no se va a mover la caja. Sí, correcto, ya no se va a mover la caja. ¿Y por qué ya no se va a mover? Porque existió otra fuerza que cambió ¿a quién? A mi movimiento constante. ¿Y por qué cambió mi movimiento constante? Porque si este está jalando del otro lado, es decir, para acá, con 20 newtons, y este está jalando para acá con 20 newtons, recordando la sumatoria de fuerzas, pues la sumatoria de fuerza al final sería igual a 0 newtons. ¿Por qué? Porque esta fuerza fue cambiada por otra. Y entonces a eso se refiere la primera ley de Newton. Sí. Una duda desde que vivimos fuerza. Sí. Por ejemplo, si un monito aplica una fuerza y el otro monito aplica una fuerza, pero, o sea, que sea contraria, pero como que no. O sea, que va como en diagonal, no va en línea recta. O sea, que sí vaya intencionado para empujar contrariamente al otro monito, pero como que se le fue de la mano y se fue en diagonal la fuerza. ¿Qué pasa? Pues hay una fuerza resultante. No será a lo mejor la fuerza igual a 0, pero supongamos que aquí tenemos a nuestra caja. Entonces, si se dan cuenta, la fuerza que está aplicando el monito azul es completamente sobre el eje de las X. Pero supongamos que la fuerza que está aplicando el monito azul, supongamos que es sobre el eje de las X, pero no tanto. Es decir, que hay un ángulo en la fuerza aplicada. Pues al final va a haber una fuerza resultante, que va a ser ¿qué? Igual a 0 o diferente a 0. ¿Ustedes qué creen que sea? Pues yo creo que va a ser diferente a 0 porque no es lo contrario, sino que como que se desvía un poquito. Correcto, va a ser diferente a 0. ¿Por qué? Porque recuerden que en el caso del monito verde solo hay una fuerza sobre el eje de las X.
En este caso de la fuerza del monito azul, hay una fuerza en el eje de las X y además una fuerza en el eje de las Y. Entonces esa fuerza no va a ser netamente igual a la fuerza aplicada por el monito verde, sino que va a haber una variación en la fuerza. A lo mejor es una variación muy mínima, pero no va a ser igual a cero, va a ser diferente a cero. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Sí, profe. Entonces vean, por eso aquí les puse este enunciado, que dice, si el cuerpo está en reposo, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? En el ejemplo que estábamos viendo, ¿por qué la sumatoria de fuerzas en el monito azul y en el monito verde es igual a cero? Ah, pues porque están aplicando la misma fuerza en direcciones contrarias. Por eso la suma de sus fuerzas es cero. Pero en el caso de que nos dijo Camilo, ¿qué pasa si el monito azul no jala completamente sobre el eje de las X, sino que se va un poquito al eje de las Y? Ah, pues esta sumatoria en fuerzas sería diferente a cero. ¿Por qué? Porque no están aplicando una fuerza completamente neta o una fuerza igual. ¿Para qué? Para que el cuerpo se quede en reposo. Entonces vean, ¿cuál es la importancia de la primera ley de Newton? Que todo cuerpo va a permanecer en reposo o en movimiento hasta que llegue otra fuerza y lo cambie. Es decir, si solo un monito está aplicando una fuerza, pues el movimiento va a permanecer constante hasta donde el monito quiera. Pero ¿qué pasa si en la trayectoria de la aplicación de la fuerza a este objeto, de este monito, llega un monito número 2 y aplica una fuerza contraria? Pues ya la trayectoria no va a ser constante, ni el movimiento o la velocidad va a ser constante. ¿Por qué? Porque esa fuerza, esa segunda fuerza aplicada sobre el objeto, va a cambiar completamente tanto su trayectoria, su fuerza y su velocidad. ¿Ok? ¿Sí? Ok, profe. Ok. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta con la primera ley de Newton? No, profe. Por ejemplo, Sí. Si yo empujo un objeto con una fuerza, Ujú. ¿con qué velocidad saldría? Eso lo vamos a ver, ¿no? Si yo empujo una fuerza, ¿con qué velocidad saldría? Sí, eso nos lo dice la segunda ley de Newton. Ok. Ok, sí, ahorita llegamos a eso. Muy bien, aquí hay algo importante que mencionar. ¿Por qué la primera ley de Newton también se le llama la ley de la inercia? Si nosotros, bueno, antes de mencionar qué es la ley de la inercia, ¿alguien sabe qué es la inercia? no estoy Cuando cambia la velocidad, ¿no? ¿No se mueve? A ver, vamos No, a... inercia sí se mueve. Sí, pero sí se no mueve, estoy segura de correcto. cómo definirlo. Correcto, la inercia, en la inercia sí hay un movimiento. Pero cuando usted, y justo, vean lo interesante de aquí. Bueno, no, creo que no venía en el problema, ¿sí? No venía en el examen, lo confundí, perdón. Pero vean, ¿cómo es el fenómeno de la inercia? Supongamos que ustedes van... ok, sí, ya sé. Ustedes van en el metro, ¿no? Aquí ¿han viajado todos en el metro alguna vez? Sí, profe, es horrible, lo odio. Aparte da miedo. Bueno, dejemos eso de lado. Supongamos que van en el metro, van ustedes solos en el vagón, ¿no? Aquí es su vagón, aquí van ustedes. Entonces supongamos que el metro lleva una velocidad, no nos interesa, pero supongamos que lleva una velocidad de 20 metros sobre segundo. Entonces va este metro, bueno, va este vagón bien coqueto, y de repente por alguna situación el metro se frena de golpe. Este metro se frena de golpe, es decir, aquí frena. ¿Qué les va a pasar a ustedes que vienen no agarrados de un tubo, no vienen sentados, vienen únicamente así, de pie? Nos vamos a dar un golpazo santo. Sí, correcto. Seguramente ustedes van a salir volando. ¿Hacia dónde? Hacia enfrente del vagón, ¿no? Y ahora aquí viene una pregunta. ¿Por qué se presentó este fenómeno? Por inercia. Por la inercia. Por la inercia, correcto. Ahora, de acuerdo a este fenómeno, ¿cómo podrían definir a la inercia? ¿Qué es la inercia? Que Cuando de repente continúe el cambias de... movimiento. No, que continúe el movimiento que ya había sido hecho. ¿Sí? Cuando aplicas una fuerza diferente a la habitual, ¿se mueve un objeto? Ok, sí, me gusta. También me gusta la de Olivia. ¿Qué otro? Por ahí Mauro nos había dicho algo. Sí, cuando va
vas a una velocidad y de repente cambia a otro tipo de velocidad. Sí, también, vean. Y aquí les puse este enunciado que dice, la tendencia de los cuerpos a oponerse al cambio de movimiento se denomina inercia. ¿Qué creen que signifique eso? Y vamos a leerlo de nuevo. La tendencia de los cuerpos a oponerse a los cambios de movimiento se denomina inercia. ¿Qué creen que quiera decir eso? La tendencia de los cuerpos a oponerse a los cambios de movimiento se denomina inercia. ¿Y cuando un cuerpo se opone al régimen, se le castiga? Bueno, algo así. Ok, sí, podría tener sentido. Sí, vean, en pocas palabras, ustedes, si van en el metro, van sobre el movimiento del metro. Ujú. Pero en ese momento ustedes no tienen, digamos que no tienen la capacidad sobre la inercia. ¿Por qué? Porque si el momento se frena de golpe ese metro, ustedes van a salir volando. ¿Por qué salen volando? Por efecto de la inercia. Entonces, ¿qué es la inercia? Justamente la inercia es un cambio de movimiento al momento de que hubo un cambio. No sé si me doy cuenta, no sé si me doy a entender. Porque ¿qué le pasó al vagón del metro? El vagón del metro llevaba un movimiento y de golpe cambió su fuerza. Supongamos que aquí llevaba una fuerza de 5 newtons. Y de golpe cambió su fuerza ¿a qué? A 0 newtons. Entonces nosotros llevábamos también esa fuerza de 5 newtons. Pero no haber una fuerza contraria que nos ayude a detenernos, y eso es el efecto de la tercera ley de Newton, pues nosotros vamos a salir disparados y nosotros sufrimos un cambio de fuerza. Es decir, cuando nosotros salimos volando ya no vamos con una fuerza de 5 newtons, Cambia la fuerza, ¿no? Sino cambia la fuerza. ¿Cuánta fuerza? Pues eso no nos interesa ahorita. Pero supongamos que al final llevamos una fuerza de 10 newtons e imaginen el golpazo que nos vamos a dar. ¿Por qué se dio ese cambio de movimiento? Se dio ese cambio debido a la inercia, que es la tendencia de los cuerpos a oponerse a un cambio de movimiento. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Sí? Por eso el ejemplo. Sí, por eso el ejemplo, claro. ¿Por qué? Porque de golpe la fuerza del metro fue de 0 newtons y nosotros por la misma inercia traíamos una fuerza de 5 newtons y ahorita veremos qué es la tercera ley. Porque no hay efecto en la tercera ley de Newton, pues no hay Entonces nada. aplica una fuerza de igual magnitud, pero al lado opuesto, ¿no? Sí, correcto. Y eso es lo que nos explica la primera ley de Newton. Si nosotros nos queremos mantener en reposo o en movimiento, debemos de llevar esa fuerza constante o ese movimiento constante. Pero si de repente nos quitan ese movimiento constante y no hubo alguien que contrarrestar esa fuerza debido a una acción y una reacción, que es la tercera ley de Newton, pues por eso salimos volando. Entonces, aquí hay algo bien importante porque la inercia va a depender de la masa del cuerpo. Es decir, entre más masa tenga el cuerpo, mayor inercia va a generar. ¿Ok? Mayor golpazo te vas a dar, correcto. Entonces, si hay alguien, por ejemplo, de que pesa 50 kilos y hay alguien que pesa 60 kilos, ¿quién creen que sufra un poco más de inercia? 60 kilos. La persona de 60 kilos. De más peso, más correcto. Inercia. Porque entre más masa, mayor inercia. ¿Ok? ¿Sí? Ok, profe. Muy bien, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No. 3 minutos. Ok. Bien, entonces, nada más vamos a introducir lo que es la segunda ley de Newton. ¿Ok? Entonces, ¿ya no hay dudas respecto a la primera ley de Newton? ¿No? Muy bien, entonces nada más vamos a introducir la segunda ley de Newton. Muy bien, entonces dice, segunda ley de Newton. ¿Alguien quiera leer hasta aquí, hasta el punto rosa? Sí, adelante, creo que fue Mauro que dijo. ¿Rodrigo? ¿O quién? ¿Quién fue? Rodrigo. Ok, por favor, Rodrigo, por favor. Sí, una disculpa, Rodrigo primero dijo yo. Está bien, profe. Segunda ley de Newton, conocida también como ley de fuerza. La aceleración que requiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica, pero inversamente proporcional a la masa del cuerpo.
Ok, ok. Continúa, Rodrigo, por favor. Ok, la aceleración siempre tiene la misma dirección que la fuerza resultante. La Ujú. fuerza aplicada en la dirección del movimiento del objeto incrementa su rapidez, mientras que si se aplica en dirección opuesta, la reducirá. Ok, muy bien. Si mal no recuerdo, la pregunta hace unos momentos de Camilo fue que si a través de la fuerza cambia la aceleración, ¿no? Algo fue así, ¿no? ¿No, Camilo? Recuérdanos un poco. Cambia la velocidad. Sí, bueno, aplicando fuerza hay velocidad. Ok, sí. En efecto, sí, de acuerdo a la segunda ley de Newton, que es conocida como la ley de fuerza. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, esta segunda ley, que es la ley de fuerza. Nos dice que una aceleración va a ser igual a la fuerza dividida entre la masa. Es decir, la aceleración que tendrá un objeto va a ser igual a la fuerza aplicada sobre la masa del objeto a la que yo le estoy aplicando una fuerza. Es decir, yo... Ay, qué feo está esta raya. Vamos a ponerla aquí, ok. Supongamos que aquí yo tengo una caja, ¿ok? Esta caja va a tener una masa de 10 kilogramos, ¿ok? Y aquí va a haber un monito que va a estar empujando esta caja con una fuerza de 20 newtons. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Yo lo que quiero saber es cuál es la aceleración aplicada sobre esta caja. Que claro, si nosotros encontramos la aceleración, podríamos deducir cuál es su velocidad. ¿Sí? Entonces se tendrían que sumar todas las fuerzas, ¿no? Sí, bueno, aquí la única fuerza aplicada es esta. Es esta, la del monito que está jalando hacia la derecha. Es la única fuerza aplicada. Claro, si nos ponemos un poco más exquisitos, ¿qué otra fuerza creen que esté aplicada sobre este objeto? La de gravedad. La fuerza de gravedad, ¿no? Claro, pero no, eso está un poco más avanzado. Entonces ahorita estamos discriminando esta fuerza de gravedad. Únicamente estamos observando la fuerza aplicada del monito sobre la caja. Ujú. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice que nosotros podemos encontrar la aceleración de ese objeto si nosotros sabemos la fuerza aplicada al objeto y además la masa del objeto. Ujú. ¿Qué nos dice? Pues que nos dice que la fuerza aplicada va a ser igual a la masa sobre la aceleración. Si queremos saber la aceleración, es fuerza sobre masa. La segunda ley de Newton en realidad es esto, este recuadrito de aquí. Esto de aquí es la segunda ley de Newton. Ujú. Por eso el primer enunciado, que dice, la aceleración que requiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. Es decir, la aceleración va muy de la mano con la fuerza, pero es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Eso quiere decir que la fuerza aplicada sobre el cuerpo va a ser igual a la aceleración por su masa. Y si queremos saber la aceleración del cuerpo, tomando como datos la fuerza y la masa, pues justamente nada más despejamos la aceleración de mi segunda ley de Newton. Uh-huh. Y ahora aquí algo bien interesante. También aquí la fuerza puede ser constante o no constante. ¿Ok? Entonces, eso es la segunda ley de Newton. Nos describe cuál es la aceleración de un cuerpo de acuerdo a la fuerza aplicada por algo y además sabiendo la masa del objeto. Uh-huh. De esa manera podemos saber su aceleración y esa aceleración la podemos traducir en su velocidad. Uh-huh. ¿Sí? Sí, ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, sí. ¿Cuál es la duda? No se podría sacar